Desde que el hombre, Ricardo, empezó a vivir en comunidad y se inició el criterio de sociedad, comenzaron a surgir los elementos culturales, políticos y mágicos religiosos. En los años de 1960, 1970 y hasta la década del 90, en Latinoamérica hubo interés político precisamente en todos estos gobiernos capitalistas que han gobernado la región. Se puso el criterio de que los comunistas o los socialistas no creen en Dios. Realmente, ¿con qué corriente tú te identificas más? ¿El área cercana al comunismo, el área cercana al socialismo o al capitalismo? Al socialismo. ¿Por qué? Porque es una sociedad igualitaria, es una sociedad donde el hombre tiene garantizar la forma de comer, de alimentarse, de educarse, que respetan sus derechos humanos, y es una sociedad en la cual no hay oprimido ni opresores. Es una sociedad donde el hombre vale porque es ser humano. ¿Y por qué en la sociedad a ti se te conoce y se oye muchas veces pronunciar que tú eres comunista? La gente habla de comunismo, pero el comunismo no existe. Entonces tú no eres comunista. Yo soy, bueno, me gusta el comunismo, pero no existe. En ningún país del mundo existe comunismo. ¿Y cómo te gusta el comunismo si no existe eso? Bueno, la filosofía comunista, porque el mundo se divide en dos filosofías, que es la materialista y la idealista. La materialista es aquella que tiene que ver con el hombre como tal, como la defensa del ser humano, como la sociedad, la creencia que usted ve para creer. Y la religiosa, la filosofía, es aquella donde usted cree en un ser supremo que usted no lo ve. Pero se decía y todavía se dice que con el surgimiento de la Revolución Rusa en 1917 y ese temor que hubo en Latinoamérica de que muchos países cayeran en esa tendencia del socialismo hacia el comunismo, que los comunistas no creen en Dios. ¿Tú crees en Dios? No, mira, Carlos Marx, en el capítulo 2, verso 11 de su libro, establece que el opio, que la religión es el opio de los pueblos, pero no dice que no creen en Dios. El opio, tú sabes que es una droga. Entonces, ¿qué significa? Cuando usted está muy centrado en la religión, ya usted se lo nubla el pensamiento y es incapaz de pensar por sí solo, sino piensa por esa acción religiosa. Sí, pero no entremos al criterio de quedarnos en lo religioso para analizarla, sino en lo supremo Dios. ¿Tú crees en Dios? Yo creo en Dios. ¿Para ti quién es Dios? Bueno, un ser supremo. ¿Dónde está Dios? No en ninguna parte. ¿Dónde estará Dios? Es una pregunta. ¿Cómo tú crees en algo? Que Dios existe, un Dios, pero no es inexplicable, eso no tiene explicación. Y a uno le metió en la mente que existe un Dios, pero no tiene explicación. ¿De dónde surgió Dios? ¿Dónde estaba Dios ante el mundo? Porque dice que al principio no era el nada, y Dios lo hizo todo. Entonces, ¿dónde estaba Dios? Eso no tiene explicación. Pero entonces, ¿tú no te atreves a decir que Dios está en algún lugar? No. ¿Y cómo tú puedes entonces creer en algo que usted lo comunista? Es como una brisa, como un aire, que está en toda parte y no está en ninguna parte. Es algo filosófico un poco difícil de entender y de explicar. ¿Qué tú crees que pasaría con Dios si viniera a la República Dominicana en el día de hoy? Lo mataran. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha maldad. ¿Y tú no crees que Él mataría a la gente? Bueno, Dios mata a la gente si Dios existe, sí. Porque cuando vienen los ciclones, el terremoto, yo digo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Tú crees que Dios es responsable de los ciclones, de los terremotos? Bueno, si nos vamos a la Biblia, dice que todo se mueve por Dios, que nada se mueve en la faz de la tierra sin la mano de Él. Entonces, ¿tú crees que esos criminales, esos narcotraficantes matan porque Dios se lo permite? Ahí está la contradicción fundamental. Porque dice que Dios lo molestó. Yo digo, ¿cómo Dios va a matar a los seres humanos? ¿Cómo va a permitir un terremoto o un agua donde mueren miles de gente pobre? Son los pobres que mueren con las inundaciones. Los ricos están garantizados. ¿Tú sabías eso? Son los pobres que mueren. Por el hambre, ¿quién muere? Los pobres. Por la enfermedad, mayormente. Entonces, ¿tú me estás diciendo entonces que Dios es más amigo de los ricos que de los pobres? Yo creo que sí. La Biblia lo dice así. ¿Qué dice la Biblia? Que lo poco que tiene será quitado y se le da al que más tiene. Entonces, espérate. Entonces, tú me estás diciendo que Dios... No es justo. Tú eres, me ha dicho hace un ratito, de la tendencia socialista. Sí. Y que te gustaría que existiera una comunidad Igualitaria. comunista. Igualitaria. Y entonces me dice que Dios
es enemigo de los pobres. Sí, Entonces tú está demostrado. entras en una contradicción porque entonces Dios es capitalista. Sí. Entonces, ¿cómo si tú crees en Dios, entonces tú aspiras a una sociedad comunista? No, yo creo que existe Dios. ¿Tú no crees en Dios entonces? Yo practico una creencia que hay que demostrarla. Porque yo estoy en dos aguas. Yo creo más, porque cuando yo veo que hay tanta vagabundería y no son castigados, cuando yo veo que hay tantas violaciones de los derechos humanos, digo, ¿dónde está Dios? Me pregunto. Pero se dice en la Biblia también que Dios le dio libre albedrío al hombre. Y si hoy tenemos narcotraficantes, tenemos políticos ladrones, no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de que los hombres se Pero los religiosos dicen que Dios todo lo ve y todo lo hace. Pero también hay un Y libre cuando, albedrío. y cuando van gente en un vehículo y van 3 personas y se matan 2 y se salva uno, dice, gracias a Dios que se salvó fulano, y los otros 2. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pero fue el vehículo. ¿Qué pasó? Fue el vehículo que tuvo problemas, no fue Dios que se No, pero la gente le da gracias a Dios que estoy vivo. Y por ejemplo, mira, yo me dio esta enfermedad que me estoy de morir. La gente dice, gracias a Dios que no te fuiste, que te sanaste. Y yo digo, gracias a la ciencia, a los médicos y a Dios. Si los médicos lo hubieran todo, yo no estuviera vivo. ¿Y tú crees entonces que los médicos son más importantes que Dios en la medicina? Sí, sí, por supuesto. ¿Y tú crees que esa inteligencia que tienen los médicos, Dios no intervino en ella para dársela? Entonces intervino para lo malo también. Dios me va a intervenir por lo bueno. Entonces la inteligencia de aquellos narcotraficantes, de Hitler, de Trujillo, de Balaguer, esa inteligencia se la dio Dios. Porque Dios le dio libertad al pueblo para que el pueblo no se dejara gobernar por gente mala. Y el pueblo eligió pues, gente mala. Dios no es responsable de la votación de la gente. Entonces cuando salva una persona humana, ¿qué hace Dios? Fue Dios que lo salvó. Explícame eso. Pues Dios es un ser supremo, tú acabas de decir, y dicen la creencia religiosa que Dios es lo más bueno que hay en el mundo. ¿Que Dios? Es lo más bueno que hay en el mundo. Eso se dice. Pero ¿Tú no también crees que es lo mejor que hay en el mundo? Bueno, yo creo... ¿Y por qué permite todos esos crímenes? ¿Por qué permite que... El hombre lo comete por su albedrío. Y cuando viene un río grande, una creciente enorme, que no se lleva a los ricos, se lleva a los pobres. Porque el hombre ha deforestado. Y el rico no que favorece mayormente. Porque que el río no vive a la orilla, el rico no vive a la orilla del río. Por eso se lleva a los pobres. Ah, por eso. ¿Y por qué hay tanta miseria? Y Dios no interviene. Porque los ricos se imponen a los pobres. Y entonces la gente pobre no es capaz de levantarse en una unificación y quitar a los ricos y tratar de poner un entonces sistema estamos con el socialismo. que tú me has dicho, un sistema más o menos de igualdad. Estamos con el socialismo. El socialismo es la igualdad, donde el hombre tiene garantizado su subsistencia. Pero en los pueblos de Latinoamérica eso nunca llegará. Bueno, en Cuba está el socialismo. Parte del socialismo, no es un socialismo real. Hay partes que se aplican en socialismo en Cuba y en Venezuela. ¿Y qué tú me dices de Cuba entonces si los socialistas creen en Dios? Tú me has dicho, ¿no verdad? Sí, hay que creer en Entonces, Dios. ¿cómo es posible que en Cuba haya sido el primer pueblo de Latinoamérica donde se haya aprobado la igualdad de los homosexuales? Es que eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver eso. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con Dios y estás a favor de la homosexualidad? No, yo no estoy a favor de los homosexuales, pero sí respeto esa posición. Yo la respeto. Sí, pero entonces, ¿cómo Cuba permite esa libertad de homosexualismo si es contrario a la Biblia? Porque el socialismo es igualdad, es libertad. La creencia, el socialismo tiene que permitirla. Pero si es socialista, como tú crees en Dios, tú no puedes ser entonces partícipe de la homosexualidad. Tú tienes que condenar la homosexualidad. Eso no tiene que ver. ¿Cuántos sacerdotes no hay homosexuales y evangélicos? Pero pastores? tú, como creyente de Dios, ¿tú crees que Dios es responsable de esa corrupción, si se quiere, o esa parte? Ahí está el problema, que yo no creo que Dios es responsable de eso. ¿Por qué? Porque le dice la Biblia que Dios libre y albedrío. Dice que en aquel día jugarás a vivo y sea muerto. Entonces Dios no se mete en la vida humana ahora. Que los religiosos están tan perdidos que dicen que, eso fue Dios. No, es mentira. Entonces tú condenas a Dios cuando hay un accidente de un automóvil. No, y lo defiende entonces ahora cuando... Yo estoy diciendo que porque Dios, si existe, porque está en duda si Dios existe o no existe. Entonces tú no crees en Dios si tú lo pones en duda. Yo creo más en Dios, pero estoy en duda que existe. Pero eso es contradictorio. No, espérate, yo no estoy tan definido que Dios existe. Pero me ha dicho que cree en Dios. Sí, creo un poco más. entonces, un poquito más. Esto. Creo un poquito más que existe, pero todavía tengo mi duda que no existe. Una pregunta.
¿Tú crees que Jesucristo existió? Sí, como ser humano. Entonces, ¿tú no crees que Jesucristo haya sido el Hijo de Dios? Bueno, para mí, yo creo que es hijo de un hombre. Porque a propósito, Agustín, ¿cuándo recuperaron la Biblia? ¿En qué año? ¿Tú sabías que hasta 325 años después de la muerte de Cristo, el nacimiento de Jesús de Nazaret, fue que se armó todo el asunto de la religión? Claro, sí, porque eso Y fue que un en asunto 327 fue que se hizo la primera iglesia. Sí, sí, pero tú Y sabes que la Jesús- Biblia se hizo en el año 1500. Sí, pero tú sabes que Jesucristo no tiene que ver nada con la Iglesia Católica ni con Sí, pero ninguna que eso iglesia. son historias que recuperaron la gente para hacer de la Biblia. Porque fueron diferentes hechos. Entonces, iban contando de mente en mente y después se recuperó. Sí, 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 pero dejando esa parte... Entonces, tú sabes que la historia, la gente, por ejemplo, matan uno en el Parque Duarte. Y hay 10 gente que vio en el hecho y los 10 lo cuentan de forma diferente. Sí, pero la pregunta es, ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Es que Dios no puede tener hijos. ¿Cómo que no? No. Dios es el Es ser un supremo. cuento. Es un cuento. ¿Tú Es un crees en mito. en el diluvio? El diluvio puede que existiera. Yo creo que el diluvio existiera. ¿Tú crees que Moisés existió? Puede que existiera él, sí. Entonces, ¿tú crees que el pueblo de Israel no fue entonces... Ah, que pasó por el Mar Rojo. No, ese cuento no me lo meta. Digo, con una varita partió el Mar Rojo, no. No. Entonces, tú estás descartando cosas que son fundamentales en la creencia de tanta gente en el mundo, de que Moisés existió y que liberó... Existió. a su- Podía liberarlo, pero no de que con una varita. Pero el hecho de que Dios le diera poder, como tú dices... Es que Dios no da poder ahora, porque Dios que hizo el mundo, si lo hizo Dios, para aquel día en tiempo final jugar a los vivos y a los muertos. ¿Tú crees en la Entonces hay historia? dos cosas, la Biblia es mentira o es mentira eso hecho. Pero tú crees la historia de David y Goliat. Sí, puede ser. Y tú sabes entonces Que con una onda lo matara. tú sabes que Dios le dio el poder a David para que matara a Goliat. Pero como Dios va a mandar a matar a ese hermano. Porque había Porque una si opresión. Dios existe, no puede ser un Dios que manda a matar. Eso hecho de que Dios mató que Dios, ¿cuántos filoteos? No. Dios no va a matar a la gente. Entonces, Sí, ¿tú sí, no sí. crees que las tantas predicciones que dieron gente como Malaquía y esos profetas, entonces eso es falso? Mira, es que siempre de la humanidad, antes de la humanidad, desde la guerra primitiva había terremotos, había ciclones. Claro, siempre. Entonces la Biblia habla de que cuando veis terremotos, ciclones, ya la venida del Señor está cerca. Entonces, para concluir, ¿crees o no crees en Dios? Creo un poquito más, pero hay que demostrármelo. A mí hay que demostrar que Dios existe. Señores, un placer en este conversatorio. Hasta la próxima conversación.